Todas, creo que con un genérico te diría que todas, porque me gusta lo que hago y todas las investigaciones que encaramos están buenas y uno se enorgullece del trabajo, a veces un poco más, a veces un poco menos, porque tuviste resultados, tuvo mayor o menor repercusión, o nadie se dio por enterado. El caso Mengele en el año 2000, que fue más que descubrir, porque ya se sabía que Mengele había pasado por Uruguay y que se había casado en Nueva Helvecia. Eso es un trabajo conjunto que hicimos con el colega Carlos Peláez y que él obtuvo un dato sobre la posible existencia de documentos que vinculaban, que comprobaban la estadía de Mengele en Uruguay, más precisamente en Nueva Helvecia y su casamiento. Y bueno, y allá fuimos a buscarlos. Me tocó ir a mí, por estar más cerca en el departamento, ir a obtener esos documentos. Y fue bien interesante porque era una persona que los tenía hace muchos años, hacía muchos años guardados, se había tomado el trabajo de obtenerlos. Y el trabajo ese minucioso que uno hace de entablar una relación con uno con otro para poder llegar y generar la confianza necesaria para que esa persona nos diera los documentos. Esos documentos, además de constatar la presencia del ex médico nazi Joseph Mengele en Uruguay y su casamiento con la viuda de su hermano, creo que lo más interesante de toda esa anécdota fue descubrir que los documentos por los cuales se tramitó y se hizo ese casamiento fueron tramitados a través de la Cancillería uruguaya. O sea, fueron papeles diplomáticos que se intercambiaron entre la embajada uruguaya en Alemania y Uruguay para que Mengele obtuviera los papeles necesarios para poder casarse. Esto es el divorcio de su esposa, porque él abandonó a la esposa que tenía en Alemania al final de la guerra, y la documentación que comprobaba la viudez de la esposa de su hermano, para poder casarse él aquí con Martha Weiss, que era que fue la esposa. Esos documentos mostraron que en el año 58, cuando ya hacía bastante tiempo que había pasado la guerra, cuando ya se habían hecho los juicios de Nuremberg en el 45, cuando la sociedad mundial estaba detrás de la gente que había tenido directa vinculación con los horrores nazis de la guerra, había canales diplomáticos entre Uruguay y Alemania que permitieron obtener esa documentación. Estaba claro que había habido una permisividad por parte del gobierno uruguayo para que se obtuvieran esos documentos y Mengele se pudiera casar. Hay un debe en cuanto a explicaciones de la Cancillería en lo que participó, cómo participó en ese intercambio de documentos. Nunca se supo. Aparte más, desde el punto de vista de la sociedad de Nueva Helvecia, porque esto nos generó que incluso el repudio por escrito de la Asociación de Periodistas del Este del Departamento de Colonia haber publicado esto. Pero no solamente eso, que eso fue la llave para que un par de años después pudiéramos conseguir, y vinculado a lo que tú decías recién del tema de la dictadura, pudiéramos conseguir en Nueva Helvecia mismo las listas que hacían ciudadanos de Nueva Helvecia, las listas negras para que y que mandaban al cuartel de Colonia, por los cuales durante la dictadura se iba después a detener a militantes y activistas de izquierda. Fue el único lugar del país donde se hacían listas a máquina. Había gente que se juntaba y hacía listas de sus vecinos para que después la policía durante la dictadura fuera a buscarlos y a encarcelarlos. Hay historiadores reconocidos que fueron detenidos, gente muy conocida en Nueva Helvecia que vivió la prisión porque alguien en ese momento hizo una lista y se la alcanzó. Yo creo que sí. Yo creo que sí, nos quedamos con ganas de investigar la pista argentina, nos quedamos con ganas justamente de investigar
las conexiones con Cancillería, cómo se gestó, cómo era el relacionamiento. Evidentemente había un relacionamiento de nazis en Uruguay que permitió eso. La noticia tuvo mucha repercusión en los medios internacionales, la levantó CNN, la levantaron las grandes cadenas. La verdad que tuvo mucha repercusión. Pero claro, desde el punto de vista de nuestro trabajo, nos quedaron debes por falta de recursos. Sin duda que hay, porque tenemos problemas comunes. Está el tema de los intereses, bueno, la vocación periodística que uno tenga, hasta dónde quiere profundizar, qué periodismo, si quiere hacer periodismo de investigación realmente y sin violentar los límites de las leyes de cada país, poder colaborar de forma tal de conseguir información. Yo creo que es fundamental. Yo tengo la suerte de poder o de tratar de estar en contacto permanente con la mayor cantidad de periodistas de afuera que puedo. Y siempre les estoy pidiendo información o planteando un tema. En algunos casos tengo respuesta, en otros no, pero siempre trato de estar conectado. Hay varias redes que hoy se pueden consultar y que está bueno. Y me parece que tenemos problemas comunes y que muchas veces por esa empatía de decir vamos a transitar un camino juntos, se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que vos salís de la frontera de Uruguay y tenemos en Latinoamérica problemas comunes. Problemas de narcotráfico, problemas de lavado de dinero, problemas de fuga de capitales, problemas de delincuencia, problemas de violencia doméstica, de trata de personas. Tenemos temáticas comunes, desde el cuidado del medio ambiente, la producción masiva de soja, el uso de los agrotóxicos. Hoy en Paraguay se están plantando, hay uruguayos que están plantando 4 millones de hectáreas de soja. 4 millones de hectáreas de soja es la cuarta parte de la tierra que tiene Uruguay para sembrar. Un cuarto de la tierra que Uruguay tiene para sembrar hoy se está explotando en Paraguay por parte de uruguayos. Lo que nosotros hicimos después con el tema del lavado de dinero, con Argentina, en el año 2002, con motivo de la crisis, porque también hay que decirlo, las mejores oportunidades para los periodistas para conseguir información es cuando se producen crisis. En medio de la crisis es que cuando los periodistas tenemos más acceso a información, porque hay determinados canales abiertos que en otras circunstancias no lo estarían. Entonces, lo que pasó en Argentina y lo que venía pasando en Argentina con la fuga de capitales y el lavado de divisas, nosotros lo pudimos ver que estaba ocurriendo en Uruguay y eso nos permitió avanzar en una investigación sobre lavado de dinero, donde encontramos personajes locales y gente que estaba vinculada y fenómenos que estaban ocurriendo en nuestro pueblo que nosotros decíamos, bueno, ¿y esto por qué pasa esto? ¿No? Y está vinculado a problemas, a cosas comunes que se generan en la región. Claro. Y que está todo interconectado. Yo creo que los periodistas, para obtener la información, tenemos que seducir, ¿no? Porque no podemos, como no somos policías, no podemos interrogar, no podemos hacer interrogatorios. Entonces, nuestra arma es la seducción, la palabra, tratar de convencer al otro para que nos dé la información. Y cada país tiene sus reglas y sus leyes propias, es verdad. Pero hay cosas en comunes que se pueden hacer, hay estándares mínimos en los que se puede trabajar. La interconexión es fundamental, las redes hoy permiten eso, es fundamental. Cuando yo te comentaba por mail el tema de hacer una llamada a Buenos Aires en el año 2000 era horrible porque salía carísimo. Para un medio chico hacer una llamada a larga distancia era terrible. Y hoy lo haces sin costo ninguno. Entonces, yo creo que la interconexión es fundamental. No asumir mayores riesgos de los que señale la ley de cada lugar. A ver, hay una vieja discusión en la academia sobre si
qué periodista es mejor, si el que nunca fue por un juzgado, porque nunca fue demandado, porque nunca, o el que tiene 10 causas o que tuvo 10 causas por difamación. En la medida que la justicia determinó que nunca te procesar, yo creo que el buen periodista en algún momento pasó por un juzgado. Yo no le estoy pidiendo a nadie que asuma 10 años de cárcel, está claro, pero me parece que el buen periodista en algún momento tiene que pasar por el juzgado, porque a un sector de poder incomodó, y la primera arma que tiene ese sector de poder para presionarlo es la justicia. Y hacia allí va. Nosotros estábamos en un garaje en el año 2002, cuando las inversiones del árabe Guy Faraón llegaron a Carmelo, y lo habíamos publicado, habíamos comenzado a hacer publicaciones sobre lo que estaba pasando en nuestro semanario que abarca Carmelo, Nueva Palmira y Colonia. No llega a Montevideo, nadie sabía lo que estábamos haciendo y no teníamos ni fax. Y tuvimos que ir a buscar un fax Antel porque desde París, la empresa BCCI, que era el banco internacional, de crédito internacional que había enjuiciado, que había saqueado Guy Faraón, nos mandó un fax pidiéndonos que cualquier información que tuviéramos, que lo llamáramos a ellos. Fuimos a buscar el fax Antel. Entonces te podés imaginar que no podíamos hacer una llamada a Buenos Aires por el costo y íbamos a llamar a preguntar a París, ni cerca. O sea, y después nos llevaron al juzgado y tuvimos líos por eso también. Es decir, son riesgos que uno asume en esta profesión y sabe hasta dónde ir. Sí, creo que sí que tiene, creo que se están formando muchos. Creo que Uruguay está muy atrasado en el tema del periodismo de investigación, pero aparte los periodistas en Uruguay hemos tenido una situación de comodidad con la silla caliente durante muchos años y entonces los grandes medios se acostumbraron al periodista a trabajar más con los comunicados de prensa y con la relación de aldea y de pueblo chico donde todos nos conocemos que con el profesionalismo. Yo creo que hay camada de muchachos jóvenes que vienen muy bien, los muchachos de Sudestada hacen buenísimos trabajos, está la sala de redacción Julio Castro en la facultad que ahora sacó los documentos sobre el agua contaminada que contiene cianobacterias. Hay muchachos jóvenes súper capaces, yo creo que sí, que van a tener un trabajo mayor que nosotros, sí, porque tienen que conocer de bases de datos, tienen que conocer y bucear en informaciones donde nosotros antiguamente no lo hacíamos. Pero sí, yo estoy convencido que sí, que vamos hacia eso. Hay un problema grande también que tenemos los periodistas viejos y que se da mucho en estos días, es que las antiguas fuentes que teníamos en general los periodistas eran la vieja oposición. De ahí surgía la mayor información y esa mayor cantidad de fuentes hoy está en el gobierno. Y aquella postura que tenían de facilitarnos mucha información antes no es tan fácil ahora. Con ese prejuicio no vienen los muchachos jóvenes. Por lo tanto, creo que tienen muchas más posibilidades que nosotros de obtener mejor información. Más allá de todos los beneficios que nos generan las redes y que nos permiten generar buen relacionamiento entre periodistas y ubicar con los que se puede trabajar y con los que no, hay muchas redes. Yo creo que lo importante es el periodismo se hace en la calle.